Bienvenido a Creepy Stan. 2024 ha sido un año muy interesante, lleno de relatos e historias bastante inquietantes que ustedes han decidido compartirme. Desde historias con brujas, maldiciones familiares, hasta encuentros y acercamientos con sectas y cultos que muy pocas personas se imaginan que existen. Estas historias nos hacen pensar que hay algo muy oscuro allá afuera, que si tenemos la desdicha, nos lo podemos encontrar. El día de hoy te presentaré aquellos relatos más aterradores del año 2024, aquellos que yo considero fueron los más impactantes de este año. El video será de más de 1 hora, así que te pido te prepares, te pongas cómodo y pasemos con los mejores relatos del 2024 en Creepy Stan. Una suscriptora nos cuenta una experiencia que ella cree que tiene que ver con incubos, y es probable que tenga razón. Pasemos con su anécdota. Stan, soy seguidora del canal desde aproximadamente el 2020. Agradecería mucho que mantengas esta anécdota como anónima, porque me da un poco de vergüenza contarla. Estas fueron una serie de sucesos bastante inquietantes. Siempre he sido fanática del terror y he estado familiarizada con diversas experiencias tanto propias como ajenas. Así que cuando los ruidos extraños en mi casa comenzaron a escucharse, no les presté mucha atención. Sin embargo, todo comenzó a cruzar una línea. Recuerdo que estaba acostada en mi cama, boca arriba. Era un domingo por la mañana, cuando de repente sentí que me apretaron el pecho. Esto con bastante fuerza, como para pensar que había sido mi imaginación. Sentí claramente una mano fría sobre mí. Me asusté, pero cuando le conté a mis amigos fue algo en un tono más bien cómico, pensando que sería un suceso aislado, pero no se detuvo ahí. Eso tan solo fue el inicio. Conforme pasaban las semanas, siempre comenzaba a escuchar ruidos raros, aproximadamente a la misma hora, siempre entre las 6 y 7 de la mañana. Era el tipo de ruidos que son bastante estruendosos, pero cuando vas a revisar, se callan, y no hay nada fuera de lugar. Exactamente así eran. A eso comenzaron a acompañarlos ciertos tocamientos extraños, que era lo que precisamente me despertaba a esa hora. Sentía que alguien más se sentaba en mi cama, o algo quería quitarme la cobija. Debo decirte, vivo sola, así que no habría manera que fuera alguien más. Luego los tocamientos comenzaron a ser un poco más directos. Sentía que algo jalaba o forcejeaba con mi ropa, como intentando levantar mi playera, por ejemplo. Siempre que eso sucedía, despertaba y efectivamente tenía la playera demasiado arriba, como para haberse movido tanto mientras dormía. Los ruidos cada vez eran más molestos, más estruendosos, tanto que era imposible ignorarlos por mucho tiempo. Pero incluso cuando volvía a mi habitación después de revisar, continuaban, cosa que no pasaba antes. A eso se le sumaron otro tipo de tocamientos. Sentía que algo se presionaba contra mi cadera y se sentía demasiado frío. Era como si pusieran una bolsa de hielo detrás de mí cuando dormía de lado, o una bolsa de hielo cerca de mi entrepierna cuando estaba dormida boca arriba. Todo eso fue aumentando hasta que una noche, mientras dormía boca arriba, sentí un peso sobre mi pecho y una mano sosteniendo mi garganta, pero no la estaba apretando, simplemente estaba posando su mano ahí. Sentía claramente la forma de los dedos y la frialdad. Sentí como si hubiera sido una parálisis. No podía moverme, no podía gritar y no podía abrir los ojos, pero por alguna extraña razón realmente no estaba asustada. No sentí peligro ni que fuera a hacerme daño. Luego sentí y escuché una pesada respiración cálida en mi oído, en contraste a la mano en mi garganta. Antes de que todas las sensaciones se desvanecieran de repente, y un momento después pude moverme. Eran aproximadamente la 1:40 de la madrugada. Al ver que todas las manifestaciones no habían hecho más que aumentar, intenté echar agua bendita y rezar un poco por mi casa. A este punto ya empezaba a estar algo asustada por los fenómenos extraños, pero creo que solo empeoré la situación o hice enojar a lo que sea que me estaba acosando. Unas noches después sucedió la experiencia más fuerte, y esta, así como las otras, fue por eso de las 6 o 7 de la mañana. Recuerdo que estaba durmiendo, soñando incluso,
cuando de repente el sueño comenzó a desvanecerse poco a poco y quedé en un estado entre dormida y despierta. Unos momentos después, recuerdo que sentí la cama hundirse detrás de mí, como si alguien se hubiera acostado, y luego sentí claramente como si lo que sea que estuviera ahí me hubiera abrazado. Sentí el peso de un brazo por encima de la cobija. Al estar todavía dormida, recuerdo que mi primer reacción fue la de moverme un poco hacia el frente para zafarme de su agarre, pero el agarre se hizo más fuerte y sentí que se acercó más, porque nuevamente sentía algo frío rozar mi cadera desde atrás. Luego de eso volvió la sensación de parálisis. No podía moverme ni abrir los ojos. En eso, escuché una voz masculina en mi oído. Una voz relativamente joven que se estaba riendo de manera baja, pero que tenía una característica extraña. Sonaba como una grabación. O como se escucha una voz en un audio viejo. Entre risas, susurró el apodo de cariño por el que me llaman mis familiares y amigos. Sentía su aliento cálido rozar mi piel, cuando seguido a eso, sentí algo muy caliente y húmedo. Sentía que me quemaba. Al parecer eso me estaba lamiendo el oído. Las risas, los susurros con mi apodo y los lametones se repitieron 3 veces exactamente, y para la última vez, cuando empecé a sentir que la calidez de su aliento y las risas se desvanecían, por fin pude comenzar a moverme. Recuerdo que desperté de un salto. Sentía que el oído me ardía y estaba segura de que alguien había estado ahí conmigo. Me asusté tanto que salí corriendo a la cocina por el machete que guardo en mi casa y me puse a recorrer todos los rincones en busca de algún intruso. Pero obviamente no encontré nada y ciertamente tampoco escuché pasos de ningún tipo. Las puertas seguían cerradas con llave y seguro como siempre. No parecía haber nada fuera de lo común, pero yo seguía muy asustada. Regresé a mi habitación y con bastante temor me revisé el oído, que aún se sentía caliente. En el espejo estaba muy rojo y cubierto de una capa de algo transparente y ligeramente pegajoso. Parecía ser un poco más liviana que la saliva. Me asusté aún más, que apenas si pude contener un grito de horror, e inmediatamente procedí a avisarle a algunos de mis amigos de lo que me había pasado vía WhatsApp. Ese mismo día por la tarde, algunos de ellos vinieron a mi casa y pudieron confirmar que mi oído parecía tener una quemadura, como si me haya quemado con una plancha para el cabello o algo parecido. La quemadura tardó lo mismo en sanar que una normal, aproximadamente 2 semanas. Esa fue la última experiencia. Después de eso también dejaron de escucharse los ruidos extraños en mi casa, aunque yo tuve problemas para dormir varias semanas, después por pesadillas o incluso insomnio, producto del trauma que me dejó la situación. No volví a vivir algo similar. Algo a destacar en todo esto es que yo jamás tuve sueños húmedos o de esa naturaleza durante los meses que duraron las experiencias. Había escuchado otros testimonios e incluso hecho algunas investigaciones a lo largo de los meses, y esa era otra manifestación característica de este tipo de ataques de incubos. Hasta hoy, realmente no sé qué cosa pudo haberme estado acosando durante meses o qué intenciones tenía, porque realmente no me hizo daño y los tocamientos nunca llegaron más allá de lo mencionado. Había considerado la posibilidad de que aquello fuera posiblemente por brujería, ya que esto lo debo decir. Mi familia ha lidiado con ciertos ataques por parte de otro familiar que se fue de la casa desde hace un tiempo, pero esa historia es para otro momento, y ya te la mandaré después. Te mando aquí la experiencia más fuerte que he tenido con el mundo sobrenatural. Todo pasó de madrugada cuando todo el mundo en casa dormía. Todos menos lo que creemos que es una aparente bruja que se quería llevar a mi sobrina, que tenía 2 meses de nacida. Fue un suceso que nadie puede explicar, y eso que en casa normalmente siempre se trata de encontrarle sentido a los sucesos paranormales. Esto le ocurrió a mi hermano y a mi cuñada. Estaban durmiendo como cualquier otro día, pero en esta ocasión su hija, Stephanie, una pequeña bebé, fue víctima de un suceso inexplicable. Ella se encontraba durmiendo junto a sus padres en la orilla de la cama, pegada hacia la pared. La niña estaba envuelta en una sabanita, como usualmente se hace en México, de taquito,
de tal manera que no podía moverse con facilidad. Esto con la intención de que no sufriera ningún inconveniente y solo la sabanita pudiera ser retirada por alguien más. Cabe decir que Stephanie estaba envuelta y recostada, más o menos a la altura de mi hermano y mi cuñada, para así poder vigilarla y tener los cuidados necesarios, ya que te repito, tenía tan solo 2 meses de nacida. La noche caía cada vez más helada y con ello el sueño más pesado y profundo para sus padres. La escena es de una habitación fría, pequeña y oscura, donde hay una ventana que da hacia 3 pinos grandes. La cama se ubicaba frente a aquella ventana, por lo que la luz de la calle no entraba con facilidad por esos pinos. Mi cuñada acostumbraba a dormir con su celular bajo la almohada, para así encender la lámpara rápidamente, sin necesidad de levantarse a prender la luz. Así transcurrieron algunas horas, cuando de pronto ella se despertó y se dio cuenta de que la niña no estaba junto a ella. Mi cuñada gritó y por la desesperación despertó a mi hermano y le dijo: «La niña no está». «¿Cómo que no está? Si no se puede mover», dijo mi hermano. Y ella repitió insistentemente: «Te estoy diciendo que no está». Entonces él inmediatamente encendió la luz y en ese momento se dieron cuenta de que Stephanie se encontraba del otro lado de la pared, pero en la parte baja de la cama, donde van los pies. Hecho que está de más decirlo, es imposible para una bebé de su edad, quien seguía envuelta con la sabanita, la cual la imposibilitaba de moverse por sí misma. A partir de ahí, procuraron dormir siempre con la luz encendida, hasta que la niña fuera bautizada. Y es que sabían perfectamente de que eso era algo muy extraño. Al día siguiente mi hermano decidió contarle a mis papás lo que les ocurrió la noche anterior. Les dijeron los detalles y nada más, a lo que, haciendo memoria, mi mamá hizo una expresión inusual y ella les contó lo siguiente. Meses antes de que mi cuñada diera a luz, habían acudido con una señora que hace limpias, lee cartas y un sinfín de cosas. Una chamana, por decirlo de alguna manera. Ellos acudieron a su casa por una razón que desconozco, y desde el primer momento en el que la señora abrió la puerta y vio a mi mamá, dicha señora le dijo de manera abrupta: «Alguien en tu casa está embarazada y le da mucho frío». A lo que mi mamá respondió que sí, y con duda le dijo que por qué le preguntaba. Entonces la señora dijo: «Es que por ahí les está rondando una bruja». A lo que mi mamá respondió: «¿A poco en este tiempo todavía hay brujas?». La señora respondió que sí, que de hecho, así nacen, y hay desde jóvenes, no solo viejitos como se puede pensar, que podrían ser personas comunes y corrientes, con las cuales convivimos todos los días y nadie se da cuenta. De hecho, mi cuñada hablaba de cómo días antes de que se aliviara por las noches, despertaba con la pijama hasta arriba, de tal modo que su panza quedaba descubierta por completo. Suceso que le pasaba muchas veces y que no se podía explicar el porqué. Se lo explicó hasta que mi mamá les platicó lo que dijo la chamana. Mis papás continuaban intrigados y asombrados por tal confesión, pero escucharon muy atentos las instrucciones que les dijo esa mujer para ahuyentar a la bruja. Les dijo que tiraran semillas de mostaza por toda la azotea, junto con un preparado especial de hierbas que tenía que hacer mi mamá. Una vez llegaron a casa, mis papás se dispusieron a hacer lo cometido, sin decir ni una sola palabra a nadie, para evitar preocuparnos o espantarnos. Así pasó el tiempo, hasta que ocurrió lo de mi sobrina, y fue entonces que mis padres les contaron todo lo que la chamana les había dicho, y además de prevenirse meses antes de su nacimiento, con las semillas y el preparado en la azotea. Mi hermano, al día siguiente del suceso, colocó dentro de la habitación sal a un lado de donde usualmente duerme la niña, y un espejo, así como unas tijeras en forma de cruz, y durmieron con la luz prendida. También colocaron cruces de palma bendecidas en todas las ventanas de la casa. Al poco tiempo la llevaron a bautizar para evitar que sucediera algo malo. Cabe decir que nosotros no vivimos desde siempre en esa casa. Nosotros llegamos ahí por eso del año 2011, y la verdad nunca pensamos en que nos pudiera pasar algo paranormal en una casa de la cual no conocíamos su historia, así que solo llegamos a habitarla sin mayor preocupación. Mi papá comenta que cuando él inspeccionó la casa, se percató de ciertas cruces de ocote colocadas en las ventanas, a lo cual solo procedió a quitarlas y no mencionó nada más, hasta que contamos esta historia y suponemos
que un caso similar al que vivió mi hermano y mi cuñada pudo haberles pasado a los anteriores dueños de esta casa. Afortunadamente, no hemos vivido una cosa así nuevamente, pero no estamos exentos de que vuelva a ocurrir, ya que cuando me decida a tener hijos, podríamos tomarnos por sorpresa con algo así. Al menos ya sabemos qué hacer ante una situación como esta, y no sirve ser tan escépticos. Como dato extra, quisiera agregar que aquí donde vivimos, justo al lado de la casa, vivían dos ancianas que casi nunca salían a la calle, por lo que pocos vecinos sabían de su existencia. Nosotros sabemos porque mi mamá platicó una vez con la vecina de al lado y le dijo que ahí vivía su mamá y su abuela, pero que salían muy poco porque ya no estaban en condiciones de hacerlo, por su salud. Esto nos hace especular que tal vez esas señoras ya no salían tanto porque ya no tenían la fuerza para salir a cazar, es decir, salir por bebés, y es que ellas podrían ser brujas. Aunque puede que estemos simplemente especulando, y puede que el pensar que ellas querían ir por mi sobrina es exagerar, pero hasta la fecha no descarto la idea. Yolanda nos cuenta: hola a toda la comunidad del canal. Esta historia como tal no es mía, es de mi mamá, a la cual le han sucedido cosas paranormales en su trabajo. Bueno, no solo a ella, sino prácticamente a todos los que trabajan en el sitio. Les daré un poco de contexto. Mi mamá es supervisora de una cadena grande de hoteles en Estados Unidos, específicamente en California. Se sabe que siempre los hoteles son lugares donde hay mucha actividad, debido a que suceden múltiples situaciones inesperadas, inclusive catastróficas. Para empezar, en este hotel han sucedido múltiples casos. Uno de ellos fue una novia. El novio la dejó plantada en el altar, por lo cual ella pagó una habitación justamente saliendo de la iglesia, con su vestido blanco, y ahí decidió despedirse de este mundo. Eso fue hace ya muchos años. Actualmente 2 personas han hecho lo mismo recientemente en este hotel. Uno con un arma y otro con una soga en la habitación donde se estaba quedando. En cierta habitación en específico se aparece un niño pequeño, el cual ha llegado a asustar a varias recamareras, justo al momento en el que entran a limpiar el cuarto. De hecho, es una habitación en la cual es muy difícil que alguien quiera entrar a hacer el aseo, porque dicen que les da mucho miedo. Además de que en el cuarto se siente una vibra muy rara. En la parte de la lavandería, en ocasiones, se prenden las máquinas solas en la noche. También en las cámaras se han llegado a ver siluetas en la parte de la piscina, cuando ya para esa hora el acceso a esa parte del hotel está cerrada. En la parte de la oficina se aparece un hombre alto, sin facciones. Simplemente pareciera ser una sombra oscura. Los trabajadores del lugar ya se han acostumbrado a verlo, de tan frecuente que es su aparición. Una señora que trabaja en el hotel simplemente le dice: vete, ya no estés molestando. Mi mamá, la primera vez que me contó que lo vio, estaba muy asustada. De hecho, le comentó a esa señora misma que lo vio, y ella simplemente le dijo: ah, sí, ya tiene mucho aquí, nada más dile que se vaya, no le digas groserías ni nada, díselo tranquila. La historia respecto al hotel que más ha llegado a asustar a mi madre tiene que ver con el fantasma del niño. Escribiré su testimonio tal cual me lo contó ella. No recuerdo la hora, pero era por la mañana temprano, cuando estaba caminando afuera del hotel, y una compañera se me acercó a pedirme que revisara el cuarto 415, porque en ese momento había algunos cuartos desocupados y estábamos supervisando que todo estuviera en orden. Le dije que sí, que yo lo revisaba. Caminé en dirección hacia el cuarto, puse la llave en la cerradura y al momento de abrir el cuarto, veo como un niño se va corriendo al walk-in closet, que es un armario amplio. Cierro inmediatamente la puerta y es que lo primero que se me vino a la mente es que el cuarto seguía ocupado por alguna familia, a lo cual le comenté a mi compañera: oye, creo que el cuarto sigue ocupado. A lo que ella me contesta: no, eso es imposible, porque ya en la mañana se hizo la verificación de que no hubiera nadie. A lo cual yo le expliqué que no,
porque había visto a un niño a la hora de abrir la puerta, que se fue corriendo hacia el closet que está cerca del baño. Las dos decidimos entrar para verificar que no hubiera nadie. Dimos el recorrido por la habitación, revisamos el baño, el closet, debajo de la cama, en todos los lugares posibles y al final no había nadie. A los días que estoy supervisando los cuartos, entro a esa misma habitación para verificar que esté limpia. Al momento de llegar al baño, en el espejo veo unas manitas marcadas, pequeñas, como si fuesen de un niño, a lo cual le hablé a la recamarera para comunicarle que no se limpió el espejo. Ella llega y ve las manitas, a lo cual se le hizo raro porque ella comenta que no estaban ahí. Ella las limpió y así se quedó todo. Después volví a entrar al mismo cuarto y las manos estaban nuevamente en el espejo. Las manos se siguen apareciendo de vez en cuando. Sin duda el hecho de ver al niño muy claramente, sus facciones, su ropa, la forma en cómo corrió para esconderse y conectándolo con las apariciones en el espejo, ha sido una de las experiencias más tenebrosas. Esta es la historia de mi madre y lo que pasa en este hotel de California, algo que sin duda ha sido de lo más aterrador que ha vivido. Rodrigo González nos cuenta: Hola Stan, espero que me puedas leer, ya que me gusta mucho tu podcast. Nunca me pierdo de tus videos. Mi nombre es Rodrigo. Tengo varias experiencias que viví en un pueblo de Chalco, Estado de México. En gran parte de esta zona de volcanes, se daban las batallas de los zapatistas y también es lugar de múltiples haciendas de personajes históricos. Dicho esto, cabe resaltar que hubieron muchos fallecimientos en esa época, tanto de adultos así como de pequeños. Se cuenta entre la gente que por los rumbos de Ayotzingo, San Pablo, Sula, etc., hay muchos cuerpos enterrados de personas que lamentablemente fallecieron en la revolución y ahora se manifiestan de una manera aterradora, haciendo que los vivos tengan experiencias muy aterradoras. Mi primera anécdota fue durante la pandemia. Vivía en la casa de mis abuelos de Chalco. Cabe mencionar que a mis 9 años sufrí de muchos ataques de ansiedad y me deprimía constantemente. Mi familia es muy religiosa, hacia el catolicismo. Dicho esto, ellos pensaban que tenía una especie de espanto, ya que cuando un niño se enferma de repente, de esas formas como yo lo estaba, se cree que es por cuestiones paranormales. Después de muchos intentos, en iglesias y curanderos católicos, nadie pudo ayudar, perdiendo asimismo mi fe hacia toda religión. Regresando a mi anécdota, quería buscar algún entretenimiento, ya que me encontraba solo en mi habitación. Un día navegando por YouTube, vi un video del brujo mayor en Catemaco, y empezando a investigar más, vi diversos videos que eran sobre rituales. De un momento para otro, tocaron mi puerta. Salí y no había nadie, ya que era muy tarde. Pasaban los días y seguía aburrido, hasta que una noche me atreví a hacer un ritual que constaba de una vela amarrada hacia un listón rojo, marcando con gasolina un pentagrama invertido, poniendo una oración hacia Belcebú. Sé cómo suena, sé que esto puede sonar muy extremo, y no es algo que una persona normal haga por aburrimiento, pero te repito, yo no tenía fe hacia ninguna religión, y esto lo hacía simplemente por recreación. Intenté el ritual, pero no pasó nada. Pero yo seguía intentando e intentando. Pasó un mes hasta que por primera vez tuve una manifestación, ya que la luz se fue y la vela se apagó, y el pentagrama que estaba encendido se consumió. Mi error fue hacer ese ritual, ya que no sabía cómo cerrarlo. Desde esa noche nunca pude descansar bien a la hora de dormir, ya que todas las noches tenía parálisis del sueño. No había día que no tuviera una parálisis, y así siguió durante 1 año y medio, hasta que mi abuela me roció con agua bendita alrededor de mi cama y también colocó sal con cal. Una de esas noches era un poco tarde, como a las 12, cuando me encontraba navegando en YouTube. Escuchaba que mi mamá me hablaba. Me decía: Rodrigo, amarra al perro. Cosa que era imposible, ya que mi mamá se encontraba de viaje. En ese momento me di cuenta de la situación y probablemente era un demonio, ya que en algún rincón de internet
escuché que si te habla algún familiar y no hay nadie en tu casa, significa que es un demonio o alguna entidad maligna. La voz cada vez se hacía más tétrica, y te lo juro, Stan, que la voz no se distinguía si era de un hombre o una mujer, ya que poco a poco se iba transformando, y de repente era la voz de mi mamá y después la de mi hermana. Tenía tanto miedo que no sabía cómo actuar, hasta que de repente la voz se empezó a enojar, ya que pasó de una voz pacífica a una voz burlona y grosera. Ni siquiera se podía distinguir la voz de lo enojada que se escuchaba. Se reía mientras esa voz se hacía cada vez más tétrica y tan solo repetía la misma frase: Rodrigo, amarra el perro. Rodrigo, Rodrigo. De un momento para otro solo se escucharon risas y cadenas. Estaba en shock hasta que esa cosa cesó. Hasta hoy no le encuentro explicación a lo que pudo haber sido esa entidad, pero aquí no termina la historia. Tiempo después conocí a mi ahora esposa. Teníamos una amistad muy buena y larga hasta que dimos un paso a la relación. Decidimos tener un bebé posteriormente y decidimos visitar el pueblo de mis abuelos, en Chalco, ya que nosotros vivimos en Ixtapaluca y pocas veces tengo la posibilidad de ir con ellos. Durante la visita nos sentimos como cansados, agotados y raros. Vale decir que ella estaba embarazada. Cayó la noche y nos fuimos a mi cuarto, que me acogió durante muchos años. Durante el sueño de mi pareja, ella soñó con una señora de aspecto indígena de la época de la Revolución. Esto lo asegura ella por las prendas que estaba portando. Ella no conocía a toda mi familia, así que supuso que era una tía o una prima. Al soñar con ella, la mujer le invitó un vaso de agua y mi esposa accedió. Después de esto, la supuesta señora le dijo que si quería ir al baño, y mi esposa dijo que sí. Aquí cabe resaltar que para ir al baño tendrías que salir al patio, ya que el baño no está conectado con esta recámara. Cuando estaba dirigiéndose al baño, se percató de que todo había sido un sueño, y se le hizo muy extraño, ya que esa señora tenía un aspecto indígena, y no sabíamos por qué ella estaba soñando eso exactamente. Esto lo ignoramos, y no quiso salir al baño. Miró la hora y eran exactamente las 3:30 de la madrugada. Después de hacer caso omiso a este ente, al parecer enfureció, ya que mi esposa asegura que escuchó gritos desgarradores venir del exterior. Eso parecía venir de la calle, y se notaba. No sé si fue por alguna especie de embrujo o algo paranormal, pero yo no podía reaccionar, y eso que soy de sueño muy ligero. Después de 5 minutos de intentarme despertar, por fin pudo hacer que reaccionara. Al momento de que ella me sacudió y desperté, pude escuchar el grito que francamente me dejó congelado. Cuando reacciono, escucho a mi esposa decir: Rodrigo, Rodrigo, ¿escuchas eso? Y automáticamente me dio mucho miedo, y es que calaba en los huesos. Lo único que hice fue abrazarla y decirle: no hagas ninguna oración a Dios, si no esa cosa se va a enojar. Por dentro me quedé pasmado, no quería ni moverme por miedo. Eso continuó por 10 minutos, pero se fue desvaneciendo poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta. Después de eso, nos fuimos. Le platicé a los abuelos de la experiencia, y dice que ese tipo de cosas pasan de vez en cuando en el pueblo, y que no era algo bueno en absoluto. Pero mi esposa, al platicarle que aquella entidad o aquella señora que soñó tenía un aspecto indígena, ellos lo atribuyen a que era una mujer de épocas pasadas, tal vez alguna chamana que era entendida en las cosas esotéricas y que incluso después de la muerte puede manifestarse ante las personas de esta forma, en los sueños. Eso se quedó como algo extraño. Al poco tiempo fuimos de nuevo al pueblo para quedarnos a dormir con los abuelos, y es que era la fiesta de San Lorenzo. Esa vez, mientras estábamos dormidos, nos despertó un ruido del exterior. Era un lamento de verdad extraño que nos tomó por sorpresa, pero que rápidamente notamos que era la Llorona. Esto lo sé por el sonido tan doloroso que desprende, así como la vibra macabra que emana de su voz. No pudo haber sido otra cosa. Realmente no sé qué pasa en ese pueblo de Chalco. Alguna vez me llegaron a contar que gente que es sensible a lo paranormal ve a gente de épocas pasadas, más exactamente de la época revolucionaria, los cuales caminan errantes por todo el pueblo, tal cual como si siguieran vivos. Hay quienes aseguran que han visto a zapatistas montando en sus caballos,
así como personas con sombreros grandes, con rifles en mano, así como los hombres de Pancho Villa. Esto es lo que más me inquieta, y es que de verdad esto me deja pensando, ya que tantas personas perecieron ahí y seguramente ni se dieron cuenta que trascendieron a otro mundo y ya no se encuentran en este. Considero, y esto me lo he planteado, que si un día salgo al pueblo de noche, es probable que me encuentre con alguna entidad, así como lo cuentan las personas de la época revolucionaria. Muchos hablan de brujas también, ya que está muy cerca el Cerro Jico, en Valle de Chalco, y ahí se nota mucho el avistamiento de bolas de fuego. Algunas noches se logra apreciar puntos rojos sobrevolando el cerro y desvaneciéndose de un momento para otro. A mi parecer, son varios factores por los cuales ahí se da la manifestación de todos esos entes, pero hasta la fecha no he encontrado algo en concreto que propicie la manifestación de energías de todo tipo. Te dejo mi experiencia, con la esperanza de que alguien en la audiencia sepa o teorice el por qué tanto fenómeno sobrenatural en esta zona de Chalco. Espero puedas leerme y muchas gracias por tu tiempo. Le mando un saludo a mi papá, que es un gran fan tuyo, y también a mi esposa. Lania Quesada nos cuenta: Hola Stan, soy fan del contenido y he visto iceberg de diferentes lugares. Me gustaría que hicieras una segunda parte del iceberg de Oaxaca. Mi abuelo Juve, que en paz descanse, era de San Juan Mazatlán, Oaxaca, y nos contaba muchísimas historias y leyendas de pueblos cercanos. Mi abuelita, que todavía vive, nos sigue platicando algunas de ellas. Una que nos gusta mucho es la de los hombres de cera, u hombres caníbales. Muchas personas originarias de Oaxaca saben que hay un pueblo en el que se comen a las personas que entran allí. Cerca de donde vive mi abuela, una vecina que es de Oaxaca, también ha mencionado ese pueblo, solo que no nos ha querido decir el nombre del lugar. Por eso mi familia ha llegado a pensar que puede ser un pueblo cercano de donde es originario el Aníbal de Atizapán. Resulta que mi abuelo contaba que el origen del pueblo, que se localiza en una montaña hacia la sierra, es que en un inicio en la cima de esta montaña se estrelló un avión de una familia adinerada. Todos fallecieron a excepción de una niña muy pequeña. Ella era rubia, de ojos azules. Según esto, una perra o coyote se la llevó, creyendo que era uno de sus cachorros. Le dio de tomar la leche con la que amamantaba a sus cachorros, y con el tiempo la niña creció y comía carne cruda junto a la manada de perros o coyotes, según la leyenda. Dicen que corría como perro y que andaba obviamente sin ninguna prenda encima, y se habla que fue por esta que se fundó ese pueblo. Cuando este pueblo se consolida mucho tiempo después, el tío y un primo de mi abuelo, que se dedicaban a la siembra, fueron de pueblo en pueblo a vender cosecha, que era chile ají o conocido como chile sopa, y por casualidad llegaron a ese poblado. Dicen que esas personas eran rubias y que hablaban el mismo idioma indígena que ellos. Les compraron casi todo su chile, dejándoles solamente 2 costales. Cabe recalcar que ellos traían 2 caballos con los que se transportaban, uno para cada quien. Los pobladores les recomendaron que no fueran al siguiente pueblo y que se quedaran a dormir allí. Resulta que ambos pueblos eran vecinos y ambos comían carne humana, pues ese día les dejaron una casa de palma para que durmieran, pero les pusieron candado. Eran las 11 o 12 de la noche cuando a uno de ellos le dieron ganas de ir al baño. Es entonces que se dieron cuenta de que todos estaban rodeando la casa, mientras que otros pobladores estaban prendiendo una fogata al lado de la casa. A ellos les extrañó que hicieran eso en la noche, y los familiares del abuelo se preguntaron qué estaban cocinando en la noche. Y es que la fogata era tan grande como si fueran a cocinar a un cerdo. Entonces se dan cuenta de que querían comérselos a ellos, que por el día dormían pero por la noche hacían sus actividades. Así que idearon un plan y escaparon por arriba de la casa. Habían dejado a un caballo atrás de la casa y otro enfrente de ella. Solo se llevaron al de atrás, junto con el dinero que habían juntado por la venta, y huyeron, dejando sus 2 costales de chile. Cuando los pobladores se dan cuenta de que no estaban, comenzaron a perseguirlos con 2 perros grandes. Es así que llegaron a su pueblo, San Juan Mazatlán, sanos, pero completamente aterrados. Cuando mi abuelo nos contó esto, pensamos que era una leyenda, algo que se contaba por el boca a boca,
Pero tiempo después, cuando estudiamos en una escuela de música de Ecatepec, una señora de nombre Rosalba le contó a mi abuela que cuando era joven y era estudiante de la licenciatura en literatura, ella y unos compañeros querían escribir acerca de ese pueblo. Se organizaron y rentaron una camioneta y entraron por Puebla rumbo a Oaxaca, por Salina Cruz. Resulta que les faltaban 3 pueblos antes de llegar a ese lugar, cuando una señora les advirtió que no fueran por allí, porque si entraban se los iban a comer y no saldrían con vida. Así tal cual lo mencionó la señora, que ahí donde iban los llamaban los hombres de cera, por lo blanco que estaban. Así que no llegaron a ese pueblo y se volvieron a desviar. Stan, espero esta historia pueda servirte. Te envía saludos tu seguidora, Lan Quesada. Salvador Hernández nos cuenta: Hola Stan, querida comunidad. Me gustaría compartir con ustedes algo sobre una persona muy importante para mí, mi abuela. Ella se llamaba María, y cuando yo nací, mi mamá y mi papá trabajaban, y mi abuela me cuidaba todo el día. Mis papás solo me llevaban y traían de la escuela, y en la noche, de ahí mi abuelita se encargaba de estar al pendiente de mí. Algo muy normal en muchas familias mexicanas. Pero aquí el detalle es que mi abuela era ciega. Cuando nací, tenía cataratas y quedó ciega al poco tiempo. Aún así, ella veía mejor que nadie que haya conocido. Ella podía ver de maneras diferentes. Cuando yo crecí, ella muchas veces me decía que iban a tocar la puerta. Incluso me decía cómo venía vestida la persona antes de que tocaran. Recuerdo mucho la primera vez que pasó esto. Tenía yo unos 6 años cuando me dijo: Hijo, ten. Me dio 5 pesos. Dáselos a la señora que viene con sus niñas, la cual va a tocar. Yo lógicamente pensé que estaba jugando conmigo, pero en menos de 1 minuto tocaron la puerta y me asomé por la ventana y efectivamente era una señora con 2 niñas, las cuales andaban pidiendo limosna. Me sorprendió bastante, ya que no era posible que mi abuela supiera que iba a pasar esa señora. Incluso llegué a pensar que tal vez pasaba diario a la misma hora, solo que nunca me había tocado verla, lo cual sería raro, ya que prácticamente siempre estaba en la casa todo el día con ella. Pero también llegaba mi mamá en las tardes a comer y mi abuela le decía a mi mamá que se cambiara porque se había ensuciado, cosa aún más difícil para ella saberlo, porque a lo mucho veía sombras simplemente. No podía ver que mi mamá trajera manchas en su ropa ni nada parecido, pero ella parecía ver perfectamente. Como les conté en otro relato, comunidad, mi abuela era muy devota al señor Santiago, a San Santiago, y fue parte de una orden franciscana, y mi mamá, así como todos mis tíos, estudiaron en un colegio franciscano. Ella era una señora muy religiosa, que incluso decían los vecinos que tenía poderes más allá de una persona normal. Mi tía me solía decir que mi abuela podía hablar por debajo de la tierra, es decir, que mi abuela buscaba a otras personas con ese don, y hablaban a través de la tierra, y se comunicaban con gente de lugares lejanos. Mi tía parecía que bastaba con que mi abuela pusiera un pie descalzo en la tierra y ya empezaba a platicar con gente de otros pueblos. Ella también podía sentir energías. Había vecinos que decían que con oír tu voz te decía si te estaban haciendo algún trabajo o brujería. Mi tío Carmelo, un brujo muy famoso y reconocido de acá de mi ciudad, decía que mi abuela, en una limpia, quitaba cualquier mal, que él tardaría unas 3 sesiones en quitar, pero ella rara vez hacía limpias. Eso porque decía que quitar malas energías había que dejarlas pasar a la casa donde se trabajan, o bien donde se le quita la mala energía a las personas, y ella no iba a dejar entrar eso al lugar donde yo estaba. Solo cuando veía a la persona realmente mal, la ayudaba, y muchas personas iban a buscarla para que les hiciera limpias, y es que ella no cobraba. Pero ella simplemente les decía: pídale y encomiéndese a Dios antes de hacerlo frente a una persona. Comparto todo esto porque ya cumplen 20 años de su partida. Ella tenía una silla de plástico que arrastraba para caminar, ya que nunca se adaptó a andaderas, y cuando la sepultamos, lo hicimos con un rosario que tenía perfume de rosas. Ella sabía que iba a partir. Casi para el 16 de septiembre, ella nos reunió a mí y a mi mamá, así como a mi padre, ya que vivía con nosotros, y nos dijo: de este mes ya no paso, hija. Cuando me muera, ese día llora todo lo que tengas que llorar,
y al otro día ve a trabajar que la vida sigue sin mí. Y así fue. Pero de ahí y a una hora, muchas veces escuchamos la silla moverse y sabemos que está en la casa, o de repente huele a rosas y sabemos que ella está presente, o de repente la casa se pone más cálida y sabemos que nos está acompañando mi abuelita. Mi hija también la ha visto. Cuando apenas empezaba a hablar, nosotros nunca le mencionamos que le pusimos María por su bisabuela, ni tampoco hablamos de ella, pero un día mi hija agarró la misma silla que agarraba mi abuelita y empezó a caminar a la puerta y se paró en la ventana y nos dijo: «Mamá Mari, mamá Mari». Le pregunté qué pasaba y solo repetía: «Mamá Mari, mamá Mari». Sonrió y se fue corriendo y riendo. Le pregunté de nuevo qué hacía y me dijo que jugara a las escondidas con mamá Mari. Yo sé que ella nos cuida. Si es verdad lo que contaban los vecinos y mis tíos, no lo sé. Y es que no es que me importe mucho. Solo sé que era una gran abuela y esté donde esté, nos protege, como siempre lo hizo conmigo. Un saludo y gracias por leerme, Stan. Fui castigado por la santa. Hola, Stan. Soy de Tampico, Tamaulipas, pero te pido que me dejes en anónimo. Y es que te confieso que he sido alcohólico durante ya varios años. Estoy en proceso de rehabilitación, aunque nunca me había sucedido nada por el estilo, ya que conozco mis estados de embriaguez hasta cierto punto. En fin, he llegado a cometer hurtos menores a mi familia, con tal de conseguir saciar mi adicción. Pero no es nada grave. Pero en cierta ocasión creo que recibí algún tipo de castigo. Y es que sí robé una cantidad considerable, estando algo ebrio, y me escapé de mi casa al centro de la ciudad. Pero algún tipo de sentimiento extraño me llevó a visitar lugares de mala muerte. Ya sabes, cantinas con pésima reputación. Lo curioso es que en la primera que visité, al entrar, lo primero que vi fue un altar a la santa. Yo me considero un tanto agnóstico, así que tampoco dudo de un poder superior, pero lo extraño de ese lugar es que es como si algo me hubiese llevado allí. Nunca había entrado, nunca me había llamado la atención, pero curiosamente ese día fui. Era un lugar muy pequeño, había a lo mucho 5 o 6 personas entre ficheras, el cantinero y 2 tipos. Lo que llamó mucho mi atención fue que me di cuenta y vi que todos traían tatuada a la niña blanca, tanto en los brazos como en la espalda. En ese momento sentí que entré como en una especie de trance. Pedí mi cerveza y no podía dejar de ver ese altar. Era sencillo, no muy extravagante, pero lo que me hizo quedarme paralizado fue que vi como una especie de neblina negra comenzaba a rodear a ese altar y se expandía hacia los lados. No había bebido tanto, pero de repente ya estaba en una casa de citas, donde pagas por chicas, ¿sabes? Y también había un altar similar a la santa, y con la misma sensación de angustia y pesadez. Ya después no supe cómo llegué a casa, pero al recobrar la conciencia estaba totalmente devastado, obviamente por el efecto del alcohol, pero era distinto a todas las veces anteriores. Y es que era como si estuviera intoxicado, como muerto en vida. Lo extraño es que tenía unas protuberancias muy extrañas en los brazos. Eran como barritos pero negros, muy pequeños. En ese momento me dieron náuseas, como nunca las había tenido, y comencé a vomitar, pero me preocupé, ya que vomitaba muy oscuro. Lo extraño es que cada que vomitaba se reventaban esas extrañas protuberancias. Me la pasé así casi todo el día. La verdad, sí sentía la muerte muy cerca, pero me provocaba el vómito hasta que terminé. Y extrañamente esas bolitas desaparecieron por completo y comencé a sentirme mejor. Pasaban muchas cosas por mi cabeza. Tal vez suene exagerado, pero sentía como si cada que vomitaba saliera algún tipo de ente de mi cuerpo y recordaba esa neblina oscura salir del altar, que ahora en mis recuerdos les veía forma de rostros. Era entonces como si en el primer lugar algo me hubiese poseído y por eso estuve en esa especie de trance. Me recuperé y seguí normal, pero ahora ya sin hurtar. En verdad, fue algo traumatizante para mí, ya que fue realmente extraño, y yo lo vinculo directamente con algo sobrenatural, más allá de que fuera una simple borrachera, ya que nunca me había pasado algo así tomado.
Seguí bebiendo por un tiempo y ya no sucedió nada similar. Quizás suene como una locura de borrachera, pero te repito, nunca me había pasado y hasta este momento no he vuelto a vivir algo similar. Quizás sí fue un castigo, aunque no entiendo por qué por parte de la niña blanca, ya que no le rindo tributo a ella ni a ninguna deidad. No lo sé, pero de que hay fuerzas que nunca comprenderemos, las hay. Disculpa si me extendí, pero quería explicar un poco a detalle mi anécdota, y esto para mí se ha quedado como la vez que fui castigado por la santa. Te escribo para relatar una historia que tiene que ver con brujas. Desde joven me di cuenta que podía sentir cierto tipo de presencias, inclusive verlas, como la sombra blanca que me rodea por mi casa. Yo vivo en una parte del municipio de Los Reyes La Paz. Cuando me embaracé de mi hijo, me fui a vivir con su papá y cerca de ese lugar hay un cerro y a las faldas de este hay un basurero y también unas antiguas minas. En este tiempo de mi embarazo, soñaba seguido con lo que parecían ser brujas. Eran como los dementores de Harry Potter, criaturas como de gas negro, que me arañaban y jalaban el cabello y me gritaban que querían acabar con mi bebé por la luz que él tenía. Curiosamente, cuando soñaba eso, extrañamente despertaba con pequeños rasguños. Afortunadamente mi hijo nació tiempo después y no pasó nada más, pero 3 años más tarde me embaracé de mi segundo hijo. Está en lo que te voy a contar y contaré a la audiencia. Es muy fuerte y hasta el día de hoy me causa mucho terror. Regresé a casa de mis padres y yo iba por mi 3er mes de embarazo y todo marchaba con normalidad, hasta que en un sueño por demás bizarro y fuerte, donde yo salía de mi cuarto y al salir el cielo estaba completamente rojo y arriba de mí había una marquesina que está en mi casa y ahí estaba colgando un gallo. Estaba de cabeza, evidentemente sin signos vitales. Su líquido rojo cayó sobre mí y de la nada el gallo volvía a la vida y se movía de manera agresiva cantando. Todo su líquido vital me cubrió y se formó debajo de mis pies lo que parecía ser un pentagrama invertido. A los 15 días de este sueño me comencé a sentir muy mal, al punto de tener mucha temperatura y alucinar. Yendo al hospital maternal, al área de urgencias, yo tenía un escalofrío horrible y vomitaba algo blanco y verde. Cuando me ingresan las enfermeras, me ven muy mal. Me llevaron con el ginecólogo y me hicieron un ultrasonido y sin el más mínimo tacto el doctor me dijo que mi bebé había perecido y que parece que tenía 10 así. Yo no lo podía creer. Si todo mi control prenatal fue bueno, fue así entonces que perdí a mi bebé. Esto, evidentemente, yo lo asocié con el sueño tan macabro que tuve días antes con esa extraña cosa. No es la primera vez que veo a las brujas, ya que anteriormente, pasada esta experiencia, vi a las bolas de fuego y puedo estar casi segura que fueron brujas, que esta vez sí lograron llevarse a uno de mis bebés. Actualmente mi hijo tiene 13 años y no se pierde tus historias. Tenemos muchísimas más anécdotas que contar, pero eso será en otra ocasión. Saludos a toda la comunidad. Alondra nos cuenta: Hola Try, espero te encuentres muy bien. Me puedes llamar Casi. Yo vivo en un pueblo mágico en el estado de Michoacán. Te sigo desde el 2021. Nunca había escrito porque pensaba que nunca me había pasado nada de este tipo. Pero hace unas semanas me enteré de esta historia que me pasó cuando tenía unos 2 o 3 años. La razón por la que apenas me contaron esta historia es porque mis papás nunca les ha gustado contarme historias paranormales que les han pasado a ellos o a la familia. Es así que te daré un poco del contexto del por qué me lo contó mi mamá, lo cual fue algo inusual. Hace unas semanas no tuve clases en la universidad, así que desayuné tarde con mi madre. Ella encendió la televisión y estaban pasando una película de Derbez llamada Milagros del Cielo, la cual le gusta mucho a mi mamá y siempre que la veía decía que le recordaba a mí cuando estaba pequeña. Aquí debo hacer un paréntesis y decirte que cuando yo tenía 3 años me operaron de un soplo en el corazón. Por eso pensé que se refería a eso cuando hacía este comentario. Y si no conoces la película en grandes rasgos, trata de una niña que sufre una enfermedad de un momento a otro y parece ser incurable.
Una de las cosas que le pasaban es que el estómago de la niña empezó a crecer demasiado y sentía dolores horribles, que hacía que sus padres se levantaran en las madrugadas a atenderla o a llevarla a un hospital, en donde ninguno de estos le daban explicaciones de lo que le ocurría a la pequeña. Y el punto es que cuando estaban pasando estas escenas de la película, mi mamá de nuevo hizo el comentario de siempre, de que la niña de la película me recordaba a mí y que ella sentía la misma impotencia que la mamá de la película, ya que ella tampoco sabía qué hacer conmigo y no le daban respuesta a los doctores. Yo le pregunté que por qué le recordaba a mí, que si acaso me había puesto tan mal cuando fue lo del soplo en el corazón y que por qué tardaron tanto en detectar el soplo. Ella me contestó que no fue por eso, que yo había estado enferma tiempo antes de esa operación. Mi mamá me cuenta que un día de la nada empecé a tener dolores de estómago muy fuertes. Esto era casi todo el día, pero sobre todo en las noches, y esto era lo peor para mis padres, ya que no paraba de llorar por el dolor, por lo que ellos prácticamente no descansaban. A las pocas semanas también me empezó a crecer el estómago. Yo he sido una chica un poco llenita desde niña, pero me dicen que ese crecimiento de estómago no era para nada algo normal. No era por estar un poco pasada de peso. También me cuenta que me empezaron a salir manchas en la cara. Mis padres, obviamente, al notar todo esto, me llevaron al doctor. A muchos, a decir verdad. Incluso me tuvieron internada en varias ocasiones, pero en ningún hospital sabían exactamente lo que tenía y cada doctor daba un diagnóstico diferente, lo que hizo entrar en desconfianza y en más desesperación a mis padres. El tenerme de doctor en doctor afectó mucho la economía, por lo que mi papá se tuvo que ir unos meses a Estados Unidos a trabajar para solventar los gastos. Así que mi mamá la vio difícil por unos meses, ya que también tengo un hermano y era más trabajo para ella. Mi mamá me cuenta que en el lapso que se fue mi padre, se empezaron a escuchar ruidos en los techos, o ruidos extraños se escuchaban por la casa, así como que veía sombras. Pero era mucho más grande su preocupación por mí, que ella no hacía mucho caso a lo que pasaba a su alrededor. Pasó como medio año y mi papá regresó de Estados Unidos. Yo seguía sin mejorar. Al contrario, fui empeorando en mis dolores, en mi físico y emocionalmente. Entonces un día mi papá fue de visita a la casa de su madre. Para esto su mamá y sus hermanas tienen la casa una al lado de otra, por lo que siempre se juntaban todos en la casa de mi abuela. Al rato de llegar mi papá les empezó a contar cómo seguía mi situación y cómo estaba empeorando todo. Entonces una de sus hermanas le dijo que me llevara con un señor que cura, que prácticamente es un brujo o chamán, pero que vivía en otro pueblo que queda a menos de 1 hora del mío, ya que a ellas él les había ayudado en una ocasión con un caso similar, el cual te contaré más adelante. Es así como mis papás, sin perder el tiempo y sin más opciones de qué hacer conmigo, viajaron hasta ese otro pueblo. Mi mamá cuenta que todavía llegando a este pueblo debían caminar más, se tenían que adentrar hasta un cerro, ya que ahí se encontraba la casa del brujo. Me cuenta que cuando llegamos ellos no dijeron nada de a qué iban, ni quién era el afectado, por así decirlo. El brujo dirigió la mirada hacia mí y él les comentó que yo estaba muy mal y que tenía un trabajo de brujería, así que me pasó muy rápido a su casa. Mi mamá dice que el brujo les echó las cartas para confirmar lo que les había dicho al verme, y les comentó que una persona de la familia me había hecho brujería. No dio nombres o señas particulares de la persona para no tener problemas de venganzas o algo por el estilo. Aquí empezó todo para poder quitarme ese mal. Empezó a realizarme limpias y a darme a beber cosas. Estas limpias no solo fueron 1 o 2, fueron varias, así que nos tocaba ir a cada rato a ese pueblo y yo seguía sin mejorar del todo, hasta que un día el brujo decidió ir a la casa de mis padres. Creo que era una visita casual. Mis papás, por la confianza que le tuvieron, lo invitaron a la casa a comer por primera vez. Mi madre dice que en cuanto el brujo entró a la casa, les dijo que debían de buscar algo dentro de la casa, algún rastro de brujería, y es que le aseguraba que lo que me estaba haciendo daño estaba dentro de mi hogar y debían de buscarlo rápido. Mi mamá le dijo que no había nada raro en la casa, ya que ella limpiaba muy bien
y nunca había visto algo raro. El brujo les comentó que siguieran buscando y que para la tarde-noche regresaría para sacar eso de la casa. Pero también les encargó que consiguieran aceite de cocina, una cazuela que fuera totalmente nueva, cerillos y algunas toallas. Se llegó la tarde-noche y el brujo llegó. Ya con todo listo se fueron a la sala y el brujo les dijo que se tomaran de las manos. Echó las cartas de nuevo y rápidamente supo dónde se encontraba lo que estaban buscando. Estaba en la habitación de al lado, que era la cocina. Esta era muy amplia y en un lado, adentro de la cocina, había unas escaleras para subir a la azotea. Entonces el brujo les dijo que era abajo de las escaleras. Ellos quitaron las cosas de ahí y no vieron nada. Entonces él les dijo que era abajo, que tenían que hacer un hoyo en el piso, el cual era de cemento. Antes de hacer esto le dio instrucciones a mi mamá. Ella se debía quedar en la casa sola y que cuando él le dijera que habían encontrado algo, volteara ciertas cartas rápidamente y que aparte no se asomara a la cocina. Esto aunque viera cosas o escuchara cosas fuera de lo normal, ella no tenía que voltear en ningún momento. Y así fue. Después de un rato haciendo un hoyo, el cual sí fue un poco profundo, encontraron una bolsa negra. Entonces mi mamá hizo lo que le dijeron y ella dice que cuando hizo eso, empezó a sentirse muy extraña y empezó a escuchar voces y ruidos extraños en la casa. Esperó un poco y después escuchó a mi papá diciendo que ya podía ir. Me cuenta que el brujo puso la bolsa en la cazuela y lo que sacó fue como una mezcla rara de cosas asquerosas. Parecía lodo y olía muy mal. Me dice que entonces el brujo sacó de la bolsa una muñeca pequeña, pero que era como de trapo. Esta tenía un vestidito y usaba 2 trenzas. Aquí debo mencionar que justamente era así como mi madre me vestía, y sobre todo como a ella le gustaba peinarme, con 2 coletas. Además, la muñeca también tenía una gran panza, como si estuviera embarazada. Esto por solo darte un ejemplo, y que tenía muchos alfileres en esa zona, también en la cara y en las piernas. El brujo le dijo que esto es lo que tanto me estaba lastimando, y que si se hubiera tardado más en descubrir esto, yo tal vez hubiera fallecido. Entonces colocó todo en una toalla, lo puso en la cazuela y le echó un aceite. Desconozco si colocó algo más, pero le prendió fuego. Mi mamá me comenta que al ver cómo quemaba la muñeca, esta pareciera que empezaba a brincar o a retorcerse y que el estómago se empezó a abrir y sacó más lodo de ahí y que había una foto mía dentro de esa muñeca. Es así que yo, de un momento a otro, empecé a estar bien y nunca más me volví a quejar de dolores así, y en la casa ya no se volvieron a escuchar ruidos extraños. Yo me sorprendí muchísimo al escuchar todo esto, ya que no era algo que me esperaba de mi madre, no era algo que ella acostumbrara a contarme, y yo, por ser demasiado pequeña, no tengo recuerdos de nada. Yo me quedo un poco con la sensación de querer saber quién fue quien me hizo esto, o bien quién se lo hizo a mis padres, ya que muy probablemente era para lastimarlos a ellos por medio de mí. Y es que personalmente creo que ese trabajo fue por envidia hacia mis padres, ya que yo casi era una bebé y no podía hacerle daño a nadie, y al afectarme a mí, los harían sufrir a ellos. A mí me gustaría saber quién era esa persona, quién hizo eso, ya que el brujo dijo que era un familiar. Yo creo mucho en el karma y sé que eso que me hicieron lo pagarán tarde o temprano. Yo tengo mis sospechas y mi mamá también tiene sospechas de esas personas, ya que le hicieron brujería a mi abuela, su suegra. Esa fue la forma en que mis tías conocieron al brujo, ya que él las ayudó con mi abuela, que al igual que mi caso, les dijo dónde estaba la brujería, la cual estaba atrás del cuarto de mi abuela, justo en dirección a su cama. Cabe decir que mi abuela ya casi no caminaba y enfermó muy rápido. Tuvieron que hacer un hoyo también, porque el trabajo de ella estaba enterrado, pero mi abuela no tuvo tanta suerte como yo. Ella, por ser mayor y por durar tanto con este mal, afectó mucho su salud y su cuerpo, y ya no se pudo recuperar, lo que la llevó en poco tiempo a su fallecimiento. La familia de papá siempre ha sufrido de ataques de este tipo,
porque incluso recuerdo muy bien que afuera de la casa de mi abuela siempre había líquidos raros y bolsas negras, pero nada grave, y nunca pensé que este tipo de acciones me afectarían a mí, pero igual son contadas las veces en que sí han llegado a afectar muy fuerte a la familia, que, vale decirlo, no es conflictiva. Te agradezco por haberme leído, y espero que la historia te haya gustado a ti y a la audiencia. Cecilia Muñoz nos cuenta: Hola Stan, desde hace tiempo quería contarte una historia. Te sigo desde hace 2 años y no me animaba a escribirte. Lo que te voy a relatar me sucedió cuando tenía 7. En ese tiempo iba de visita los fines de semana a la casa de mi abuelita, a una comunidad cerca de mi ciudad. Soy de Zacatecas. Ahí tenía una prima de mi edad, con la cual siempre jugaba y nos acompañábamos a todas partes. Ese día por la noche estábamos en uno de los cuartos, viendo una novela que estaba de moda en ese tiempo. Estábamos mi prima que mencioné y otra que era más grande que nosotras. Hubo un momento en el que mi madre me habló para darme una tacita de canela para cenar. Salí del cuarto. Debo de mencionar que para llegar a la cocina se tiene que atravesar un patio y en medio hay un zaguán, que es una especie de pasillo pequeño para salir a la calle. Al momento que vengo de regreso al cuarto, ya con mi taza, volteo a la parte del zaguán y en ese momento veo a una niña de espaldas, con una playera de manga larga color blanca y un pantalón de mezclilla. También tenía 2 trenzas e iba caminando hacia el zaguán. En ese momento no sentí miedo, ya que pensé que era mi prima, que ya se iba a su casa. Pensé en hablarle y preguntarle a dónde iba, o acercarme a ella para decirle algo, pero me fui al cuarto. En ese momento entré preguntando que si ya se había ido mi prima, pero ahí estaban las 2, sorprendidas por lo que había dicho, ya que solo estábamos nosotras 3 en la casa y no habían más niñas. Y como te has de imaginar, la casa de mi abuelita está en la orilla de la comunidad, por así decirlo, y no había casa cerca como para pensar que había sido otra niña de alguna vecina. Para ese momento nos asustamos y corrimos a la cocina para decirle a mis padres y a mi abuelita, pero ella no estaba sorprendida. Al contrario, dijo que era una niña que se aparecía y que solo quería jugar. La verdad, esta respuesta fue extraña y nos asustamos aún más. Mi abuelita nos dijo que ella ya la había visto y otra prima que en ese momento no estaba, la vieron en otro cuarto, entrando a él, y estaba sentada en la cama. Nunca le vieron la cara, solo de espaldas o de lado, y mi abuelita mencionó que hace muchos años una tía suya que vivía en esta casa tenía una niña la cual falleció, y según por diferentes problemas terminaron enterrándola en uno de los cuartos. Y puede ser posible que sea la misma niña que vi y que ellas vieron. Después de eso, cada que iba a casa de mi abuelita, pasaba tapándome los ojos si es que iba de noche. Y es que tenía mucho miedo de ver a esa niña de nuevo. Pero jamás la volví a ver, ni supe de otra persona que la viera después de que yo la vi. Brisa Arrieta nos cuenta: Hola Stan, espero que estés muy bien. Me gustaría hacerte una petición para que puedas realizar un iceberg o recopilación de historias del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Yo te comparto una que ya van como 3 años que he querido mandártela, y hoy por fin puedo hacerlo. Mi mamá me contó esta anécdota que le sucedió a uno de sus primos hace muchos años. Nosotros somos de la Ciudad de México y su primo del estado de Querétaro, por lo que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, vino junto a una peregrinación ciclista al entonces Distrito Federal. Llegaron unos días antes del 12, por lo que pasaban las tardes acampando y descansando para poder seguir con el recorrido de noche. La tarde del 11 de diciembre, mientras estaba descansando junto a los demás peregrinos, un hombre se les acercó y le preguntó justamente al primo de mi mamá si podría dejarle encargada su mochila mientras iba a buscar un baño, a lo que él contestó que sí, sin problema. En el transcurso de la tarde pasó que no regresaba el hombre. Lo esperaron y esperaron, pero simplemente no regresaba,
por lo que no tuvo otra opción que llevarse sus cosas, ya que tenía que partir de nuevo para llegar a tiempo para las mañanitas de las 12 a.m., esperando que al llegar a la basílica lo encontrase por ahí y poder darle su mochila. Al avanzar y casi llegar al destino, cuenta que ya no podía más con las cosas que llevaba, ya que la mochila del hombre pesaba demasiado, aparte de la carga de su propia mochila, claro. Fue que entonces les dijo a los demás que era demasiado pesada, por lo que uno de ellos le dijo que la abriera para revisar qué llevaba esa persona que pesaba tanto. El primo decidió hacerlo. Al abrirla, se llevó tremendo susto al ver que estaba llena de huesos y que no parecían ser de ningún animal, sino directamente de una persona. Él cuenta que uno de los hombres que iba con él en la peregrinación le dijo: «Híjole, hermano, que se me hace que te eligió para que terminara su manda», dando a entender que los huesos que venían en la mochila eran del mismo hombre que se la encargó y el cual en vida no pudo terminar su manda de ir hasta la basílica a agradecer a la Virgen. Él se quedó completamente helado y al pasarle el susto no quería saber nada más y solo quería dejar la mochila por ahí, a lo que uno le dijo que mejor terminara la manda por esa persona para que pudiera descansar en paz. Él, al ser muy creyente, aceptó y siguió llevando con él la mochila, esto hasta llegar a la villita, para de regreso poder perderla en el camino. Esta es una historia que siempre que va a ser el 12 de diciembre la recuerdo, ya que mi madre me la contó y hasta ahora me sigue dando miedo a la vez de intriga esta anécdota. Y es que esto ha pasado a lo largo de los años. Cada que hay una peregrinación, se habla que suceden este tipo de cosas extrañas. El primo de mi madre no es el primero en vivir algo así, y seguramente no fue el último. Es increíble que este tipo de cosas puedan pasar, ya que como un muerto, como un fantasma, puede entregar una mochila a una persona viva. Esto me causa extrañeza por demás. Espero puedas usar la historia para uno de tus videos, Stan. Mi madre y yo vemos tus videos y nos encantan. Te mando un fuerte saludo y felices fiestas. José Antonio, a través del grupo de Facebook, nos cuenta: Hola Stan, a mí me pasó algo con brujas junto a mi familia. Te cuento, nosotros cada año vamos a Chalma y allá es muy sonado que hay brujas. El caso está en que ese día salimos algo tarde y por ir algo estresados se nos quedó la camioneta en la mera punta del cerro. Para esto ya eran las 11 o 12 de la noche y el hecho es que escuchamos cosas alrededor entre los árboles y da la casualidad que mi papá se bajó para checar la camioneta. Al momento que él encontró el modo para arrancarla, nos fuimos rápido porque él dice que vio una bola de fuego quieta cerca de nosotros, simplemente ahí estática, como si nos viera. Nos fuimos y llegamos por eso de la 1 o 1:30 de la madrugada. Se bajó mi papá y mi mamá. Fueron a buscar un cuarto para pasar la noche, pero por la hora no había nadie. El punto es que no encontramos nada y nos quedamos a dormir en la camioneta en un estacionamiento. Todo iba normal hasta que mi papá se levantó al baño por eso de las 3 de la madrugada y él, un poco asustado, despertó a mi mamá porque arriba de la camioneta teníamos 3 bolas de fuego y para esto no es casualidad, ya que íbamos con mi hermano, que él es más chico que nosotros y en ese entonces tenía alrededor de 1 o 2 años y aún no se encontraba bautizado. Entonces para esto mis hermanos y yo nos quedamos dentro con mi hermanito, ya que mis papás se quedaron afuera haciendo guardia, ya que las bolas de fuego se fueron al instante en que salieron. 1 hora después de eso, nos estaba ganando el sueño, pero nos despertó un golpe en el techo de la camioneta. Mi papá me cuenta que salió y solo alcanzó a ver una bola de fuego que se alejaba, y hasta ahí se quedó todo. Él lo vio como si esa cosa, una de esas cosas, se despidiera de nosotros. Una historia más que se desprende de Chalma.
La planchada o la muerte. René, desde la pestaña de comunidad de Creepystan, nos cuenta. En 1995 mi padre enfermó de gravedad. Llegué a pensar que no sobreviviría, pues sufría de una neumonía tremenda. Esto pasó en el hospital de la Raza. Mi madre y yo rolábamos el turno para cuidarlo. Una noche ella y otra noche yo. La habitación donde estaba mi padre eran para máximo 6 pacientes y todos los días entraban enfermeras a tomarle los signos vitales. Mientras hacían esta labor, pedían a los familiares que saliéramos del cubículo. Una noche, sentado junto a la cama de mi papá y con la habitación en total oscuridad, la única luz que entraba era la del pasillo, y eso muy poco, pues solo era por una pequeña ventana redonda que tenía la puerta, cuando de pronto se abre esta y entra una enfermera. Comienza a revisar a todos los pacientes uno por uno. Traía su uniforme blanco, pero un blanco reluciente, ni una sola mancha de suciedad. Su suéter verde, la cofia, su cabello corto y un peinado algo antiguo hacía que se viera un tanto diferente a otras enfermeras. Solo me limité a ver cómo pasaba con los pacientes. Nunca prendió la luz, se asistía con una lámpara que tenía cada cama. Un detalle que recuerdo al escribirte esto es que en ningún momento le pude ver la cara. La enfermera siguió y cuando era el turno de mi papá, dio vuelta hacia la puerta para salirse de la habitación. Y entonces alcé la voz y le dije: «Oiga, disculpe, ¿no revisó a mi papá?». Ella, dándome la espalda y sin voltear, contestó: «Él va a estar bien». Y simplemente se salió. Me enojé, fui tras ella, pero al salir al pasillo no había nadie. Fue cuestión de segundos. Me metí a la habitación molesto y desconcertado, porque a mi papá fue el único que no revisó. Pasaron como 5 minutos y otra enfermera entró a la habitación. Esta sí prendió la luz. Me saludó y me pidió de favor que saliera, pues iba a tomarle los signos vitales y revisar el estado de los pacientes. Muy confundido le mencioné que hace menos de 10 minutos otra enfermera había entrado para revisarlos. Sorprendida me preguntó que cómo era esa otra enfermera. Al momento de describírsela, abrió muy grande los ojos y solo dijo: «Ay no, la planchada». Cabe mencionar que mi padre todavía estuvo internado 2 semanas más después de esa noche. Durante esas 2 semanas, los otros 5 pacientes que revisó la planchada fueron falleciendo uno por uno. Solo mi padre fue el que salió vivo. Y es ahí donde recuerdo sus palabras y las entiendo a la perfección. Él va a estar bien. Te mando un saludo, Stan, y gracias por leerme. Soy egresado de la Prepa 7 de la UNAM, que está cerca de la Merced, justo atrás del mercado de Sonora. Lo que estoy a punto de contarte es completamente real. No tengo la intención de que alguien sepa que viví esto. Me siento penado y mal conmigo mismo, o al menos con el yo de la preparatoria, pero tenía que mandar esta historia. Yo ingresé a la preparatoria 7 aproximadamente hace 15 años, cuando no había mucha información y conciencia social, por lo que pido que no se me juzgue. Yo no había tenido ningún tipo de experiencia íntima en los 2 primeros años de la preparatoria, por lo que uno de mis compañeros de aquel entonces se la pasaba burlándose de mí. En el último año de preparatoria, un amigo me dijo que sería muy tonto si llegaba a la universidad sin haberlo hecho, por lo que me aconsejaban o me motivaban a contratar a alguna chica que está ahí en la Merced. Ya sabes, las de Avenida Circunvalación. Yo era una persona muy tímida en ese momento, pero me pareció una buena idea, aunque a día de hoy me lo reprocho siempre. La verdad es que si alguien está escuchando esto y está pensando en hacerlo, y sobre todo son chicos, la verdad, no se los recomiendo en lo absoluto. Saliendo de la escuela, fui a Circunvalación para ver si podía tener mi experiencia con alguna de ellas. Sin embargo, la vergüenza me impedía interactuar con ellas. Apenas se me acercaban, hacía como si no las viera. Poco a poco pasé esas calles y me fui alejando.
Llegué hasta una iglesia que está cerca y me reproché a mí mismo por mi reacción. Ahora, en retrospectiva, pienso que algo más bien me decía que lo que estaba a punto de hacer no estaba bien. Me sentía mal conmigo mismo. Me dieron aproximadamente las 9 de la noche ahí, en la iglesia, y fue entonces que decidí regresar a casa. Justo cuando decidí salir de este templo, escuché algo raro afuera de la iglesia, cercano a la pared. Había alguien llorando. Era una mujer. Pude ver perfectamente que traía un vestido rojo y tacones. No podía verle el rostro. Yo tenía que pasar enfrente de ella para tomar la calle que lleva directamente a mi casa, por lo que decidí pasar junto a ella. Pero la curiosidad me llevó a voltear y ver el rostro de esa mujer. Volteé poco a poco con temor y lo que vi me dejó en shock. Y es que al parecer eso no era una mujer. Traía un vestido rojo, pegado y muy corto. Las piernas eran normales y largas, pero al subir la mirada, el rostro era horrible. La mitad de la cara era de una mujer, pero de la nariz hacia abajo era una cara de caballo. En ese momento te juro que no podía moverme. Estaba como clavado en el suelo. Por instinto volví a ver la cruz puesta en la entrada de la iglesia y me desmayé. No sé cuánto tiempo fue, pero al parecer solo fueron unos minutos. Pero al parecer fue por la impresión y también por no haber comido nada ese día que me desvanecí. Cuando desperté, 2 mujeres bastante grandes me estaban ayudando. Estaba sentado y ellas me estaban pasando alcohol por mi nariz. Esto para que reaccionara. Yo seguía muy asustado para ver si veía ese ser, pero ya no había nada. Le conté todo a estas mujeres. Al principio no a detalle, pero sí mi encuentro con este ser. Una de ellas me dijo: «Ay, chamaco, te encontraste con la mujer caballo por andar buscando cosas que no debes, ¿verdad?». Yo estaba bastante asustado, por lo que a final de cuentas terminé por contarle todo a esas mujeres. Yo no tenía ni idea de que se trataba de un ser bastante común en la Merced. Según ellas, esta mujer caballo se le aparece a las personas que andan buscando el servicio de estas mujeres. Sinceramente no sé qué pensar. Ya pasaron muchos años de este suceso. Salvador Hernández nos cuenta a través del grupo de Facebook una historia que decidió titular «Con los santos no se juega». Hola Stan y comunidad, les comparto un nuevo relato. El día 25 de julio es la celebración en honor a Señor Santiago y en honor a él son estos relatos. Todos me los contó mi mamá. Empiezo por decir algunas cosas. A mi abuela, ustedes pueden ponerle la etiqueta que gusten, ya que ni nosotros sabemos con exactitud cómo nombrarla. Santera, bruja o cualquier otro nombre. Ella por muchos años le rezó a Señor Santiago para pedirle varios milagros. Nunca para ella, siempre para otras personas. Y los relatos que les comparto fueron vividos por esas personas. Ahora sí, aquí los cuento. Como comenté, mi abuela siempre le rezaba al Señor Santiago y mucha gente venía a pedirle milagros a mi abuela. Ella siempre les decía: «Yo no hago milagros, yo solo le pido al santito, y ni él hace nada. Él intercede con Dios, y si Dios quiere, el santo hace el milagro». Mi abuela le rezaba mucho todos los días. El señor Santiago es llamado el jefe de caballería, y ella decía que siempre que alguien se perdiera, él lo encontraba y lo traía de regreso en su caballo. Un día, como cualquier otro, una señora vino con mi abuela y le pidió que encontrara a su hijo, ya que tomaba mucho y en una fiesta bebió de más y no regresó a su casa. Llevaba 6 días sin aparecer. Mi abuela le dijo que sí, pero que tenía que pagar. La señora preguntó que cuánto era. Esta era de clase acomodada, así que el dinero no era problema. Mi abuela de inmediato le dijo que no, que ella jamás cobraba, que el pago era una ofrenda para el santito, que el día de su fiesta tenía que traer un parande, que aquí en mi ciudad
es un pan similar al de acámbaro, pero un poco más grande. La señora le dijo que sí, que no había problema. Mi abuela empezó a trabajar. Una foto del joven, una vela blanca y un vaso de agua. Mi abuela decía que la vela les daba luz para llegar a casa. El agua se usaba para llamarlos. Es entonces que a la semana el joven regresó a su casa. Casi al mes se llegó la fiesta y la señora nunca fue a dejar la ofrenda. Es entonces que, como a la semana del Día del Santo, la señora regresó a decirle a mi abuela que su hijo se había ido otra vez. Simplemente regresó a su casa y su hijo ya no estaba. Mi abuela le mencionó: «Señora, usted le prometió al santito una ofrenda y no trajo nada. A los santos no les gusta que los engañen. El santo se lo volvió a llevar, y esta vez más lejos. Pero él no tiene la culpa, sino usted, por no cumplir su palabra. Con los santos no se juega». La señora le pidió a mi abuela que lo trajera de regreso, y mi abuela le dijo: «No puedo. Ya le dije que yo no hago milagros. Es el santo. Voy a pedirle todos los días que lo traiga, pero esta vez es más difícil porque usted quedó mal. Si el santo lo trae, un parande no va a bastar». La señora le dijo que ella iba a traer una docena de panes. Incluso prometió traer danza a la fiesta, pero que lo trajera de vuelta. Mi abuela cumplió su palabra y todos los días le pidió por el joven. Al mes, la señora regresó llorando y traía una canasta con flores para el santo, el cual había traído a su hijo de regreso. Al otro año, se hizo en la cuadra la fiesta del santo. Se hacía fuera de nuestra casa, se cerraba la calle y era una fiesta de todo el día, en donde la gente se quedaba hasta el amanecer. Se hacían cazuelas de arroz, mole, ollas de café, ya que llegaba mucha gente. Ese año, la señora trajo todo el pan que prometió y efectivamente trajo danza para el santito. En otra ocasión, una amiga de mi mamá le pidió a mi abuela que trajera a su esposo, que intentó cruzar al norte y no recibió noticias de él. Mi abuela empezó sus rezos y antes de 9 días su esposo estaba de regreso. Ella prometió ir a la novena del Señor Santiago todos los días a su misa de 9 de la mañana. Esta cuenta que en el último día de la novena se quedó dormida y jura que alguien empezó a golpear su puerta, pero no era un toque normal. Dice que sonaba como si un caballo golpeara con sus pezuñas la puerta. Ella se asustó mucho, pero cuando se levantó, dejaron de golpear. Ella vio el reloj y notó que eran las 9:10. Se cambió rápido y se fue a misa. Por suerte, su casa estaba a la vuelta del templo. Cuando terminó la misa, regresó a su casa. Vivía entonces en una privada y le dice al vigilante: «Oye, ¿no pasó alguien con caballo?». A lo que el vigilante, confundido, dijo que nadie con caballo había entrado, que a lo mejor la señora estaba escuchando mal. Mi abuela nada más se rió y le dijo: «Para que no llegues tarde, a la próxima, duérmete más temprano». El otro relato que me dijo mi mamá es sobre el esposo de esa amiga, el que el santo trajo del norte. Y es que tiempo después de que trajo al señor, este no encontraba trabajo y fue con mi abuela a pedirle que lo ayudara. «Pues mira, no sé si el señor puede hacer eso, pero le voy a pedir que te suba al caballo y te encamine por un buen trabajo. Pero ya sabes que hay que dar una ofrenda». El señor prometió ir a la peregrinación en su novena. A la semana, el señor encontró trabajo y les contó que el primer día de la novena sintió como el caballo le mordía las orejas muy fuerte. Esto hasta que se levantó y vio el reloj y faltaba poco para que empezara la peregrinación. Se levantó y se fue rápido. El señor incluso le llegó a decir a mi abuela: «Todavía siento las mordidas, doña Mari». Ya ve, ¿para qué se queda dormido? A la otra piense mejor lo que promete. Por muchos años el señor Santiago fue el santo preferido de mi abuela y cada año mi abuela empezaba a juntar para la fiesta. Y aunque algunas veces parecía que no iba a poder juntar todo o que la comida no iba a alcanzar porque llegaba más gente de la que pensábamos, siempre alcanzaba, tal cual como si se multiplicara. Nunca nos faltó y siempre sobraba. Y mi abuela tenía la costumbre de hacer platos de comida y regalarlos a los que pedían dinero o comida, o a los señores de la basura y a las vecinas de enfrente que eran muy pobres. Los vecinos decían que por eso el señor Santiago nos ayudaba con la comida, porque se usaba para los necesitados. Cuando mi abuela falleció, no se veló en la casa, ya que el municipio pagó los servicios, y el otro día de la velación, los vecinos nos contaron que toda la noche se escuchó un caballo galopando por toda la cuadra
y relinchando, como si estuviera triste. En la cuadra hay un taller de camiones, así que tienen un velador, quien le dijo a mi mamá que él vio al caballo y que sí, estuvo toda la noche dando vueltas y que se ponía frente a la puerta de nuestra casa y relinchaba. Estoy seguro de que fue el señor Santiago, nos dijo. Vino a despedirse de doña Mari. Tantos años haciendo fiesta. ¿A poco no creen que iba a venir a despedirse de ella? Después del fallecimiento de mi abuela, mi mamá trató de seguir la tradición, pero por el trabajo no pudo hacerla como ella quería y decidió regalar la imagen del señor Santiago a la señora del primer relato. Ella pidió la imagen y le dijo que cada año iba a seguir haciendo la fiesta. No sabemos si lo hizo, ya que ella es de un rancho que nos queda algo lejos, pero creemos que sí, ya que ella sabe mejor que nadie lo que pasa cuando se promete algo y no se cumple. Mi abuela por muchos años hizo este tipo de cosas y jamás cobró un solo centavo. Siempre decía que el pago era para el santo, porque ella jamás hizo nada, solo rezaba. Mi abuela siempre decía una frase que se me hizo curiosa. Se la decía a mi mamá, a mi tía y a su marido. Las buenas brujas no cobran. Cada 25 de julio, muchas personas que mi abuela ayudó vienen a dejarle flores, panes y comida, lo cual siempre se lo damos a la gente que lo necesita, porque es lo que mi abuela hubiera hecho. Si algo aprendí de mi abuela es que hay que tener cuidado con lo que se promete a un santo, no porque sean vengativos, sino porque no les gusta que la gente no cumpla con su palabra. Hasta aquí mis pequeños relatos. Gracias por leerme. Quería compartir esto ya que su fiesta se acerca. Gracias también a la comunidad por haberme leído. Este 25 de julio, hagan una oración al señor Santiago. Él con gusto los escucha y si Dios quiere, tal vez los ayude. Solo no olviden que si prometen algo, lo deben cumplir. Jesús Sánchez nos cuenta: Hola Sten, me llamo Jesús y soy de la comunidad de la Huasteca Potosina, y lo que te quiero contar es algo que me pasó cuando tenía 11 años. Actualmente tengo 34 y es una situación que tengo muy presente porque hasta la fecha he tenido experiencias un tanto peculiares. Soy psicólogo de profesión y no creo en situaciones paranormales, a pesar de lo que he vivido. Lo que te voy a contar me pasó en el mes de marzo, cuando yo aún estudiaba la primaria. Recuerdo que en esos años, si había un día de descanso en la escuela, por una fecha festiva no se recorría a lunes. Recuerdo que era el día del natalicio de Benito Juárez. En ese entonces, a la escuela donde yo asistía, se encontraba un maestro que venía a realizar sus prácticas, y él rentaba en la comunidad. Y en esa ocasión, él nos pidió a 2 amigos y a mí que si le podíamos traer leña, ya que la comunidad donde vivo es muy común utilizarla para cocinar. Mis amigos y yo decidimos ir a un terreno de un familiar de uno de mis amigos, y para llegar a ese sitio teníamos que recorrer una vereda en medio del monte. Era una vereda muy estrecha, donde por lo regular no transitaba mucha gente, y menos a mediodía. De un momento a otro empezamos a escuchar como si vinieran muchos caballos. Mis amigos y yo nos hicimos lo más a la orilla que nos permitía la vereda para dar paso a los caballos, pero de un momento a otro se dejaron de escuchar, cosa que a mis amigos y a mí se nos hizo raro, ya que no había otro camino por el cual se pudiera ir. Por algún motivo decidimos seguir nuestro camino. Más adelante se encontraba un pequeño arroyo, el cual se encontraba en un desnivel, y para llegar al otro lado de él teníamos que subir unos cuantos metros, y lo que se encontraba al otro lado del arroyo era la figura de una persona montando un caballo de color negro, y esta persona solo traía puesta una indumentaria como de charro y un sombrero muy grande que le cubría la cara. En ese momento yo me quería mover y no podía, solo podía mover los ojos y alcanzaba a ver a mis amigos parados. Y cuando regreso la vista a la cosa parada del otro lado, esta alza su sombrero y donde debería estar su rostro solo había un hueco negro. Era como si no tuviera fondo, simplemente algo oscuro. Yo quería correr y no podía. En ese momento esta cosa alza la mano y nos apunta con su dedo. Y en ese momento el caballo empieza a correr, y justo cuando llega al arroyo, en ese momento desaparece, como si hubiera atravesado una puerta. Justo en ese instante me pude mover
Y lo siguiente que recuerdo es que ya iba corriendo junto a mis amigos, y cuando llegamos a una zona habitada nos detuvimos, y en ese momento les pregunté si habían visto esa cosa, y los dos me reafirmaron que lo habían visto. Me lo describieron tal cual, una persona vestida de charro montando un caballo. Recuerdo que después de eso regresé a mi casa. Me imagino que traía una mirada perdida porque mi mamá me preguntó si me había pasado algo y le dije que no. Pasaron los días y empecé a dejar de comer. No me daba hambre y recuerdo muy bien que en aquellos lugares donde no se iluminaba bien en las noches y había sombras, sentía que algo me miraba y una sensación de frío me atravesaba el cuerpo. Pasaron los días y recuerdo que mi mamá, que es muy creyente de curanderos, me llevó con una señora a que me barriera o bien que me hiciera una limpia. Y recuerdo que la visitamos en más de 3 ocasiones y en la tercera ocasión que fuimos me dijo: «Mijo, a ti lo que te pasó es algo que te va a seguir toda la vida. Ahorita ya te hice un trabajo y vas a poder regresar a tu vida normal, pero ten presente que tu vida va a ser diferente y te van a pasar muchas cosas y tú decides si las tomas o las dejas pasar». Eso me mencionó la señora. Y hasta la fecha he tenido muchas situaciones que si quisiera explicar, no encuentro una razón lógica. Son simplemente algo inexplicable, pero esas te las contaré para otra ocasión, Stan. Te mando un saludo.